Heme aquí con Ana Francis Moore. Ana Francis, qué gusto me da saludarte. Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo te ha ido? La verdad que bien. Te preguntaría de entrada si existe una revolución de la diversidad sexual. Ay, pues creo que sí, una siguiente revolución. Es decir, creo que la última que tuvimos fue cuando se aprobó matrimonio igualitario, ¿no? En el 2010, que fue una lucha de varios años, desde Sociedad de Convivencia, Matrimonio Igualitario, en la Ciudad de México, etcétera. Y luego ahí cometimos el error de decir, bueno, ya, vámonos a casar o a divorciar o lo que sea y ya. Y no, bolas, hacían falta un montón de cosas, pues, ¿no? Y además, bueno, luego vino la aprobación a nivel nacional y muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, que se está derechizando en muchos países, que se está regresando en términos de derechos en muchos países. Y me parece que está habiendo un renacimiento como de, caray, los derechos ganados, no, o sea, siempre los vamos a tener que defender. Y además, claro, nos han hecho falta un montón de cosas. Y también es cierto que con la entrada de nuestras familias en la sociedad de forma, digamos, más abierta y etcétera, pues empiezas a ver otra cantidad de cosas importantes que faltan. Y otras poblaciones, por ejemplo, como la población trans, que ahora tiene mucho protagonismo, pues porque les hacen falta muchas cosas, pues, ¿no? Porque han sido quienes históricamente han tenido menos acceso, porque el derecho a la identidad, pues, es un derecho llave, ¿no? Es decir, si no tienes identidad, no tienes acta de nacimiento, entonces no tienes una credencial, entonces no puedes tener un trabajo, no puedes tener educación, no puedes, etcétera, 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 pues, claro, ¿no? Entonces, digamos que se está dando una siguiente revolución muy interesante. ¿Y esta revolución qué tanto se puede apoyar o impulsar desde la política? No, bueno, totalmente. A mí me toca ahora desde el legislativo. Y hay todavía muchos espacios de reforma que se pueden ir dando. Justamente hoy estuvimos trabajando en la Fiscalía con una reforma para poner el tipo penal de transfeminicidio. O sea, cuando a una mujer trans la matan, tiene una muerte violenta que es por causal de género, digamos, ya es... se empieza a investigar ya toda muerte violenta de una mujer trans se empieza a investigar como feminicidio, porque no está a discusión ya si es mujer o no es mujer, punto, pues, ¿no? Pero ha sido un asunto de búsqueda de las comunidades trans de decir, sí, pero hay unas otras circunstancias de violencia particulares para cuando una mujer es trans y no cis. Y entonces estamos justamente a punto, espero yo, que todavía me alcance el tiempo de que se haga esa aprobación al delito de transfeminicidio. ¿Y la política se puede llegar a parecer a un cabaret? Bueno, yo creo que la política en realidad es todo un cabaret. Es que el cabaret en realidad es análisis político, nada más que lo haces sobre un escenario por medio de un sketch y por medio del humor, ¿no? Por eso es de alguna manera muy sencillo que alguien que hace cabaret, estoy hablando de alguien que escribe lo que hace, es decir, que lo que performa es lo que piensa y lo que escribe, porque no siempre es así. En el caso mío de Las Reinas Chulas siempre fue así. Nosotras pusimos sobre el escenario aquello que defendíamos, pues, ¿no? Entonces, es muy fácil saltar de ahí a escribir análisis político y eventualmente, claro, hacer política porque siempre fuimos activistas, pues, ¿no? Y el activismo, pues, es una forma de hacer política desde la sociedad civil y después saltar a la política. Entonces, el salto, la verdad es que no fue tan difícil. Claro, la técnica legislativa, pues es un otro oficio, claro. Digamos, pero el trabajo político que tiene que ver con sentar a las personas que hay que sentar para que miren eso que no se está mirando de forma tan evidente, que es que determinada población tiene esta necesidad que se soluciona con esta determinada reforma y que a veces lo único que hace falta es que estas instituciones se comuniquen, que estas instituciones lo analicen y lo miren desde esos ojos, pues, ¿no? Es decir, ahora... si una persona trans es asesinada en la Ciudad de México y es un transfeminicidio, el acceso a la justicia no está limitado porque ya está incluido en el delito de feminicidio. Sin embargo, para ellas es importante el tipo penal por un asunto de ser nombradas, pues, ¿no? Entonces, ese es un asunto político que no es menor. Entonces, digamos que justo eso es una de las noblezas de este oficio, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo somos... política, ¿no?
Estoy pensando en las antiguas carpas legendarias, Sí, sí. En Palillo, por ejemplo, Jesús Martínez Palillo. Claro, bueno, pero allí era toda una aventura, es decir, las antiguas carpas también tenían la función de alfabetizar, pues porque la mitad del país no leía, o más de la mitad del país no leía. Entonces no había manera de enterarte de las noticias por un periódico. Entonces, por eso nos enterábamos por los cartones, ¿no? Que son fáciles de entender, y por la carpa política, en tiempos en donde no había televisión y etcétera, pues, ¿no? Y ahí era donde ocurría la discusión política popular, Exacto. que es muy interesante. Y es por medio de arquetipos, ¿no? Tienes los arquetipos clásicos de la carpa, el político o el banquero o el peladito, que era Cantinflas, o las borrachitas, que eran la guayaba y la tostada. O sea, esos son arquetipos de la carpa. Ahora empiezan a surgir otros arquetipos súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo, una que creo que está surgiendo es la intelectual, pues, ¿no? O el periodista vendido, pues, ¿no? O otros arquetipos que están surgiendo que yo los veo ahora en Operación Mamut, que ahí están mis antiguas compañeras de la escena, ¿no? Y haciendo estos nuevos arquetipos. Y eso tiene la farsa, que es fantástico, que tiene la lectura popular, ¿no? Es decir, lo que la gente piensa en la calle, en los mercados, en el pecero, en el metro, etcétera, y lo pone en una síntesis fantástica de lo que la gente está pensando. También estaba el arquetipo de la mamá abnegada, Claro. o del papá impositivo, Exacto. o del pachuco con Tintán más adelante también, ¿no? Del pachuco, del valiente o el machín. Claro, ¿no? exacto. En fin, sí. Ana Francis, ¿qué tanto más libre es el cabaret en comparación con el teatro? No, mucho más libre. El teatro tiene de pronto como, pues sí, como que está muy agarrado ¿Más al texto, encorsetado? digamos, más encorsetado. Y yo no sé en qué momento dejamos de ir al teatro con palomitas y me explico, y cotorreando un poco y así. Eso me parece que no le hizo tanto bien al teatro, si me permites. Es un modelo mucho más europeo, pues, ¿no? Entonces sí, el teatro de pronto tiene esta cosa mucho más agarrada, aunque hay sus buenos ejemplos. Y el cabaret tiene una cosa de inmediatez que también es fabulosa. Es decir, hay montones de espectáculos que el lunes pasa una cosa y pues tienes que estrenar un espectáculo el viernes al respecto, pues, ¿no? Y ese es un gran oficio, pues, ¿no? Muy divertido. ¿Más flemático el teatro? Sí, de pronto puede ser más mamilón, por decirlo coloquialmente. francamente. Exacto. Pero depende, ¿no? Depende. También es cierto que a veces hay momentos para hacer una obra de teatro en donde lo que se refleja es un momento histórico más amplio o un problema quizás más universal. Claro. El cabaret tiene poco ese chance. El cabaret tiene mucho más el chance de la inmediatez, ¿no? ¿Qué es la farsa política? Pues justamente es tomar los dolores que nos genera la política y transformarlos en una broma, pues, ¿no? La farsa es dolorosa. Es decir, para un buen espectáculo de farsa, de cabaret, te ríes, pero luego ya quién sabe de qué te estás riendo. Te estás riendo de cosas francamente dramáticas y dolorosas. Te voy a poner un ejemplo. En el 2006-2007, por ahí, hacíamos un espectáculo que se llamaba La Banda de las Recodas. Fue un poquito tiempo después de que tiraran la primera cabeza en aquella discoteca de Michoacán, ¿te acuerdas? Sí. Que dejaron, ¿no? Y nosotras en el espectáculo sacábamos una cabeza, porque era una banda de narcotraficantes que estaba cantando música grupera, pues, ¿no? Y un poco hacíamos humor con eso. Y era muy cruel y muy duro, y la gente se sacaba de onda, pero se reía, ¿no? Pero había que hacerlo, porque era muy doloroso estar viviendo eso, ¿no? ¿Eso es humor negro? Sí, supongo que sí. Humor ácido, quizás, para ser políticamente correctas. Mencionaste a las reinas chulas. ¿Qué tan chulas son las reinas? Híjole. ¿Y a qué se dedican? Bueno, de las 4 reinas chulas que somos, 2 están en Operación Mamut y siguen trabajando en el Teatro Bar El Vicio, que es el teatro nuestro que heredamos de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, que fue El Hábito, y ya desde hace casi 20 años es El Vicio. Y Marisol es diputada federal, está terminando legislatura, y yo soy diputada local, también terminando legislatura. Hablando de Jesús, ¿a qué tanto ha aportado a la cultura y a la intelectualidad en este país? No, bueno, brutal. Jesús es una genia total. Porque además siempre fue muy valiente. O sea, ella hacía Salinas cuando nadie hacía Salinas, pues, ¿no? Y lo hacía con toda la crueldad que implicaba el personaje, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que Jesús abrió la pauta de hacer un cabaret político
que no un cabaret social. Tú te acordarás, por ejemplo, de Héctor Suárez, claro, ¿no? Que hizo grandes cosas en la televisión con aquel programa de ¿Qué nos pasa? Pero nunca pudo imitar. La televisión no daba para imitar a un político con nombre y apellido, ¿me explico? Sino hacía arquetipos. Sí. Estaba el diputado, ¿no? Que era un arquetipo. Perfectamente lo recuerdo. Perfectamente. Pero no se pudo hasta ahora con Operación Mamut, me parece que se puede hacer parodias reales, que no alegorías. Ojo, porque las alegorías son dejar a los personajes bien parados. En cambio, hacer parodias reales es todo un asunto de valentía. Pues, más recto, ¿no? más directa la pues flecha. Más directo. Estás criticando al personaje por sus vicios públicos. Que esa es una diferencia importante del cabaret de nuestros días y que me parece que lo arranca Jesús A. Rodríguez. Es decir, que es burlarse del poder y de los poderosos a partir de sus vicios públicos. No burlarse de sus víctimas a partir de estereotipos, pues, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Nos cansamos de ver programas en donde se burlaban de las personas indígenas, de las mujeres, de las personas homosexuales, etcétera, ¿no? En vez de burlarse del poder, ¿no? Sí. En alguna entrevista que te hicieron, escuché que dijiste que eras la mujer más curiosa del mundo. Sí. ¿Por qué? Fíjate que eso se lo aprendí a Jesús. Pues porque no sé en qué momento aprendí que el mundo era infinitamente más divertido si en vez de pensar que yo lo sabía todo, empezaba a pensar que no sabía yo nada. Yo veía a Jesús a leer y leer de cualquier cantidad de temas y símbolos y te pasaba el libro feliz y emocionada y empezabas a leer el libro y era así de, ay Diosito, no entiendo nada, ¿no? Pero cuando abres los ojos de la curiosidad, pues claro, resulta que es todo un mundo por descubrir. Y eso si lo traduces a las personas y si lo traduces a situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me meto a la política, llego al Congreso de la Ciudad de México y yo tengo dos opciones. O pienso que todas esas personas que están ahí son los mismos corruptos de siempre, o entro con curiosidad. Y entonces empiezo a entender las historias de cada quien. Las historias, ¿qué hace que una persona llegue a ser diputada, por ejemplo? Pues de dónde vienen, etcétera. Y entonces te encuentras una variedad importante de historias. Y eso hace que sea la vida mucho más divertida, pero el conocimiento mucho más amplio y más complejo, ¿no? ¿Y los políticos siguen siendo o ya no son los mismos corruptos de siempre? Fíjate que hay un cambio fundamental que tiene que ver con la entrada masiva de las mujeres. El tono cambió. Es decir, hay una cosa que siempre ves en una obra de teatro, si está en este tono o está en este otro. Para nosotras fue muy disfrutable en esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad cómo las formas machistas de hacer política de lo cotidiano, digamos, dejaron de funcionar. Es decir, las cosas ya tiene buenos años que dejaron de decidirse en la cantina, que dejaron de decidirse en el table, que dejaron de decidirse, ¿me explico? Y se deciden a horas de oficina, pues, ¿no? En reuniones, muchas ya sin alcohol, etcétera, que es importante, pues, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo entrar a una reunión con puros señores donde hay el alcohol presente y tú eres la única mujer, no hay manera de que te sientas cómoda, pues, ¿no? No hay manera de que te sientas segura y por lo tanto no hay manera de que te sientas libre para opinar. Si todos estamos tomando café y hay la mitad de mujeres y la mitad de hombres, entonces, pues, sentirte en un espacio seguro. Y entonces, pues, surgen otras conversaciones, pues, ¿no? Las típicas violencias cotidianas de pronto los señores se llevan recio, no sé qué, pero no pueden hacer lo mismo si eres una mujer. Es decir, no pueden llegar a invadir tu espacio personal y tocarte el cuerpo, etcétera, porque entonces es violencia política de género, pues, ¿no? Y entonces eso baja el gas y se empiezan a tener unas otras conversaciones y empezamos a tener unos otros cuestionamientos, pues, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Empezamos incluso a discutir cómo son las personas que vienen acompañando. Siempre tienes equipos de asesores, asesoras, etcétera, acompañándote. Cómo son y cómo se visten. ¿Se visten como decanes para acompañar al Señor o se visten como se les da la gana? Claro. ¿No? Etcétera, 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 etcétera. Digo, estoy hablando específicamente del Congreso de esta ciudad, que es especialmente progresista. En esta ciudad tenemos otras licencias de protocolo de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas formas son bien interesantes, ¿no? Y allá hay un cambio bien bonito. Y ahora que mencionaste la palabra violencia, que se pronuncia esa palabra frecuentemente en este país, Sí, sí. ¿crees que se puede llegar a frenar la violencia hacia las mujeres? Sí, totalmente. Creo que vamos a poder ver un sexenio muy cuidador. Tiene que ver con que el enfoque es ¿para qué nos hacemos sociedad?
¿Para qué construimos esto que llamamos México? ¿Para tener mayor crecimiento económico o para cuidarnos los unos a los otros? Pues, ¿no? Entonces, pienso que buena parte de la llegada masiva de las mujeres, pero sobre todo de la llegada masiva de la agenda feminista a la política, tiene que ver con descubrir que el cuidado es un derecho, no es algo que le toca a tu mamá, ¿no? Sino es un derecho y por lo tanto nos toca a todo mundo garantizar ese derecho, en la medida en la que nos toca a cada quien. Pero eso significa que el Estado tiene que garantizar ese derecho, pues, ¿no? Y eso significa que buena parte de los recursos del Estado tienen que ir para eso, para cuidar a las personas desde que nacen hasta que se mueren, pues, ¿no? Entonces, platicando con hombres analistas, el otro día justo estaban hablando, describiendo como esta posibilidad y esta esperanza de tener sistemas de cuidados, etcétera. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención de que era una descripción que estaban haciendo 3 hombres, ¿no? Que les gustaba. Y yo decía, bueno, a lo mejor tenemos que empezar a cambiar la narrativa de que México es un país machista, ¿no? En el entendido de que hay muchos hombres que también están hartos del patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado ha sido bien violento también para con los hombres, pues, ¿no? Y cada vez como encontrar mucho más alianza en ese sentido. Yo cuando escucho las historias de la secundaria de mis amigos, ay, Diosito, hay historias de francoterror, pues, ¿no? De los tránsitos que tuvieron que pasar para ser hombres, ¿no? De violencia, de abuso sexual, de etcétera, etcétera, que son... Y que el día que los hombres hablen, vamos a recuperar el Cutzamala con sus lágrimas, pues, ¿no? Yo creo que hará falta. Su momento tendrán y lo irán sabiendo cuándo decirlo, pues, ¿no? Pero todos ansiamos menos violencia, ¿no? Claro. ¿Es seguro ser mujer en México? No, pues depende de dónde y de qué color tengas social, la piel, ¿no? Claro. Y de dónde estés. Sin duda, pues, entre más blanca, más segura, ¿no? Entre menos dinero, menos seguro. Aunque también es cierto que a todas las mujeres nos atraviesan las violencias de todo tipo, pues, ¿no? Yo creo que tenemos problemas específicos de inseguridad y de violencia, que es una circunstancia que compartimos en toda América Latina, que también es una circunstancia histórica, que tiene que ver también con el tránsito de las drogas y con quién consume las drogas, que eso nunca se nos debe olvidar, que somos parte de una cadena de surtidores de Estados Unidos, sí. Pues, ¿no? Entonces, son como muchas circunstancias específicas en donde compartimos números con Colombia, con Brasil, y que tienen que ver mucho con eso, pues, ¿no? Claro. Sí. Ana Francis, quiero preguntarte algunas cosas que a veces damos por hecho, sí. Y que a lo mejor ni siquiera conocemos bien el significado de cada término. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué es el poliamor? El poliamor es, para ponerlo así en un ejemplo muy claro, cuando tú tienes una familia, es decir, tienes a tu pareja y tienes a 2, 3 hijos, lo que sea, ajá. Pues esa es de alguna manera una relación de poliamor, es decir, tienes una relación con cada una de las personas y las amas. Sí. Claro, no es una relación erótica con cada una de las personas. Tienes una relación erótica con tu pareja y una relación maternal, paternal, etcétera. Amor repartido. Amor repartido. Los miembros de la familia. Pues sí, o amores distintos, pues, ¿no? Sí. Entonces, para entender una vida poliamorosa es, básicamente tienes relaciones con distintas personas. El chiste es que todo el mundo sabe, ¿no? De la misma forma que en una familia todo el mundo sabe. Es decir, tú no le dices a tu hijo, no, yo no quiero a tu papá. No, pues no. Es decir, los amores son conocidos, pues, ¿no? Sí. Entonces, el chiste es que todo el mundo sepa, ¿no? En qué circunstancias está y puedes tener más de una relación al mismo tiempo. Cada relación dura, pues, lo que dure, como duran las relaciones, pues, ¿no? Cada relación también tiene sus particulares características, pues, ¿no? Me parece que requiere tiempo, que requiere agenda. Apertura, disposición de todas las personas. Tienes que colocar esta idea de que el amor está ligado con la exclusividad sexual, por ejemplo, pues es quitar esa idea, dejar de basar las relaciones en eso, ¿no? Y basarlas en otras cosas como lo que compartimos, lo que nos gusta hacer, etcétera. ¿Es complicado? Sí. Todavía es complicado. Para mi generación creo que todavía es complicado, pero me parece que que cada vez se vive... Mira, a mí lo que me ha encantado de ser poliamor en las etapas en las que lo he sido, ha sido quitar del centro esta idea de
de que la exclusividad sexual es lo más importante. Y en ese sentido, aprender a manejar el asunto de los celos y todo eso. A mí eso me ha hecho una persona mucho más feliz y mucho más poderosa, pues, ¿no? Y cuando quitas eso del centro, aprendes un montón de cosas de las otras personas. ¿Y cómo se excluyen los celos? No se excluyen, se aprenden. Así como aprendimos que las relaciones iban junto con pegada con los celos, gracias a todas las canciones de José José, Lupita D'Alessio, etcétera, sí. ¿No? Pues se desaprende. Sí. Claro, no hay tantas canciones para no sentir celos. Apenas están surgiendo nuevas narrativas y etcétera. Es un aprendizaje, es un músculo que se desarrolla. ¿Cuál es tu definición de feminismo? Me parece que el feminismo, bueno, es esa idea drástica de que las mujeres somos personas al igual que el resto de la población, y es una práctica cotidiana. Para mí es una práctica cotidiana. ¿Qué tan lentamente avanza México, Ana Francis, para mejorar toda esta situación? Bueno, yo te diría que hace 6 años jamás pensé que íbamos a tener una mujer presidenta, ¿no? Ahí va. Yo te diría que hay, por ejemplo, hay un muy buen avance en lo que tiene que ver con la paridad adentro del gobierno, ¿no? No solamente gabinetes y congresos y etcétera, etcétera. Pero ves la iniciativa privada y no. O sea, los altos directivos son una bola de señores y una que otra mujer. Pues, ¿no? Entonces, ahí hay un faltante importante. Todavía falta mucho de repartir el poder de forma real, ¿no? ¿Te hubieras imaginado este tipo de entrevistas en la televisión abierta hace 20, 30, 40, 50 años, 60 años? Cuando nosotras empezamos a dar entrevistas, las Reinas Chulas, siempre teníamos que padecer así de, pero no hay que decir que somos feministas, porque lo que queremos es que el público venga y entonces la gente se asusta, y luego quien nos entrevistaba se clavaba ahí así de, bueno, pero ¿son feministas o femeninas? Pero no odian a los hombres, que era así de, no, güey, aquí nadie odia a los hombres, pues somos lo femeninas que Dios nos dio, y no queremos matar a nadie, ¿me explico? Sí. Y no queremos un matriarcado. ¿No? Yo batallo un poco con mis hijas, tengo 2 y un hijo, en cuanto a, les hago entender o les quiero transmitir, no sé qué opinas, Ana Francis, porque me enriquecería tu opinión, sí. Que hay una cosa que es la caballerosidad, la cortesía, que no la sobreprotección, sí. ni el desprecio a su condición de mujeres, ni mucho menos, sí. Pero ellas a veces se ponen flamencas, por decirlo coloquialmente. Pues yo creo que hay que preguntarle a cada persona que le gusta. Es decir, si le quieres abrir la puerta a alguien, pues le puedes preguntar, ¿te molesta que te abra la puerta? Y si te dice sí, pues no se la abres. A mí me parece un buen detalle de caballerosidad. A mí me parece buen detalle preguntar. Me parece bien, no lo había pensado. O darle la banqueta. Es decir, no lo hace uno como hombre por... No, son una serie de aprendizajes culturales. Habrá quien le guste y habrá quien no. Sí. Yo no creo que esté bien o mal. Me parece que no pueden... O sea, que no es buena idea que sean imposiciones. Ayer estaba yo en una cena con mi esposa y llegó el mesero y nos puso 2 cócteles, porque era una cena de esas de, ¿no? Aquí está este cóctel, aquí está este cóctel, ¿no? Y al señor de al lado le preguntó, ¿quiere un cóctel? ¿No? Entonces fue así de, no, pregúntame si quiere un cóctel, ¿no? Porque además sí quiero saber qué tiene, porque además no tomo vodka. Vámonos con el cóctel y regálame una agüita mineral y un whisky. ¿Me explico? Entonces, nada más es cosa de preguntar, ¿no? Es como cuando estás bebiendo vino y te llegan a... Espérame. Sí, claro, eso lo entiendo perfecto. Es que es una atención, me decía un cuñado. Yo le decía, atiéndete a ti, ¿no? Y déjame decidir cuánto vino quiero beber, porque para mí es importante no beber más de 2 copas, porque si no, luego ya no me divierto. Claro. En fin, como preguntar y ya. Por último, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿La política, la actuación, el cabaret? Bueno, pues estoy terminando mi legislatura, ya me queda hasta el 31 de agosto, ¿Y luego? Ahí termino. Pues estoy en el equipo de Clara Brugada, ¿no? Ya se verá en dónde estaré trabajando y apoyándola. Y ya va a salir mi novela, mi segunda novela publicada, septiembre, octubre. ¿Cómo se llama? La primera que camina. La primera que camina. Es una versión de la Biblia. Ah, caray. Sí. Ajá. Es que soy casi teóloga, estoy haciendo la maestría en teología. Lo sé. Y soy casi teóloga. ¿Y eres creyente, eres religiosa, tienes una religión? Soy creyente. ¿De qué religión? Estoy haciendo una combinación de cosas, la verdad. ¿Eso se puede hacer? Fui criada como católica, pero estoy casada con una mujer judía, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que ahora sí ya tengo una amplia revisión tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero digamos que la mejor manera de describirme es soy una persona de fe. Mira, yo también lo soy. ¿Y creciste en qué colonia? En la colonia Ermita. En la Ermita, en la delegación, que la alcaldía
Benito Juárez. La orillita que hace frontera con Iztapalapa. Correcto, sí. Un México más tranquilo. De aquel ¿Más entonces era más fácil salir a andar en bici con mis amistades y etcétera. Claro. Era imposible denunciar a mi papá violentador. Entonces, o sea, en un momento como hoy, quizás una niña de 12, 13 años sabría que hubiera podido denunciar a su papá por las cosas que hizo mi papá en mi casa. Entonces, más violento, no sé. ¿Denuncia de Habría qué que tipo pudiste haber presentado? Pues de violencia, de golpes. De violencia. De golpes. ¿Te afectó eso en tu vida? Sí, claro. Mi último episodio de violencia con mi papá me apuntó con una pistola y debió de haber ido a la cárcel. Claro. ¿Ya superaste Pero pues todo yo eso? tenía 19 años, le hablé a la policía y nunca llegó. Y no llegó la policía. No llegaban, es decir, eran pleitos familiares que se Sí, resolvían sí. adentro, ¿no? Sí. Ahora sí llegaría. Sí. ¿Superaste ya todo eso? Sí, aunque es importante nombrarlo y es importante hablarlo, pues, ¿no? Claro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Heme aquí con Ana Francis Moore.